Sean todos bienvenidos al curso de tecnologías geoespaciales. En esta ocasión vamos a ver el tema de análisis espacial enfocado a lo que son estudios hidrológicos. Quien les habla es el alumno Ricardo Alfredo Chueda Tarama de la Facultad de Ingeniería Geográfica, Ambiental y Ecoturismo de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. En esta ocasión tenemos la posibilidad de hacer una práctica de lo que son parámetros morfológicos o parámetros morfométricos, mejor dicho. Por ello, vamos a usar nuestro sistema de información geográfica y eh, tenemos lo que es nuestra cuenca de estudio, en el cual vamos a desarrollar los diferentes parámetros que se hacen en un estudio hidrológico. Por ello, tenemos aquí eh, los parámetros que mayormente se sacan de una cuenca. Tenemos los parámetros de superficie, que vendría a ser área y perímetro. Tenemos parámetros de forma. Tenemos también parámetros de red de drenaje. Y también tenemos lo que son los parámetros relacionados a otro tipo de indicadores, ¿no? Como la relación de elongación o como el índice de pendiente. Por ello, tenemos acá en nuestra cuenca de estudio, eh, lo primero que se hace al momento de que tú tienes tu cuenca de análisis es determinar si tu proyecto en ArcGIS Pro se encuentra en el sistema de coordenadas indicado. Normalmente cuando uno hace determinación de parámetros, siempre tienes que usar una proyección del sistema de coordenadas. Por ejemplo, en este caso estoy usando la proyección de la zona 18 sur. Es un sistema de coordenadas proyectado y que las unidades del display estén en UTM al momento de que hago la cartografía. Y también que nuestra información se encuentre en la zona. Por ejemplo, mi cuenca Cañete, el shapefile de la cuenca Cañete se encuentra en la zona 18 sur. Y aquí tenemos lo que es nuestra red hidrográfica, que debería ser los ríos principales de la cuenca Cañete. También se encuentran en la zona 17 sur. Y aparte de eso, también tenemos nuestra red de estaciones para lo que son los parámetros hidrometeorológicos, como debería ser la precipitación media, también lo que es la relación de la altitud con la precipitación, que son también parte de un estudio hidrológico. Y para ello, vamos a comenzar con los parámetros principales, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una hoja de cálculo en la cual voy a ir colocando todos los parámetros de la cuenca del río Cañete. Para ello, yo tengo acá mi shapefile de la cuenca del río Cañete. Voy a abrir la tabla de atributos y yo veo acá que ya está calculado el área del perímetro. Sin embargo, yo esto de acá lo puedo eliminar. Elimino. mm, 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 mm. Por ejemplo, aquí yo tengo mi delete yes. Y aquí también elimino este de acá. Yes. Y ahora yo voy a agregar un nuevo campo. En el campo voy a agregar new field. Por ejemplo, aquí le pongo en file name area y aquí le pongo área en kilómetros cuadrados, que es la unidad en la cual voy a trabajar. En tipo de dato ponemos doble. En número de formato ponemos numérico. Y en decimal places, que debería ser el número de decimales, ponemos 2. Lo mismo para el parámetro perímetro. Aquí tenemos perímetro. Aquí también pongo perímetro en alias.
y aquí le pongo doble. Y aquí en eh, number of format ponemos lo que es numeric. Y aquí ponemos dos decimales. Y ahora aquí lo único que hago es cerrar y aquí me dice, ¿deseas guardar los cambios? Y le pongo save. Ahora aquí, en lo que es perímetro, hago clic derecho en el campo área, hago clic derecho y pongo Calculate Geometry. En Calculate Geometry selecciono mi campo área, kilómetros cuadrados, y aquí en propiedad selecciono lo que me dice área. Y aquí en un area unit pongo square kilometers, o sea, kilómetros cuadrados, y le doy OK. Y ahí ya me acaba de calcular el área de mi cuenca, que sería 6049.45. Y ahora, ¿cómo yo esto valido? Yo tengo un estudio en el cual ya han realizado los parámetros. Por ejemplo, ese es un parámetros geomorfológicos, que es un estudio hidrológico de una hidroeléctrica. Y aquí tenemos lo que es los parámetros geomorfológicos obtenidos del mapa base digitalizada de información diversa. Por ejemplo, aquí me sale área 6084.7 y tenemos que la variación del área que yo he calculado más o menos sería de unos 30 kilómetros, lo cual es aceptable ya que hay diferentes métodos o diferentes formas de hacer una delimitación de cuenca. Y según la delimitación de cuenca que se ha realizado en el estudio, se ha podido identificar que el área ha sido un poco mayor. Y por ejemplo, yo ahora voy a calcular lo que es el perímetro. Por ejemplo, aquí ponemos clic derecho, Calculate Geometry, aquí le damos Pending Edit Save, y aquí ponemos en perímetro, aquí ponemos Perimeter Length, y aquí le ponemos OK. Y ya me calculó lo que es el perímetro en kilómetros, que sería 524, lo cual ya está plasmado aquí en mi Excel donde tengo los parámetros ya definidos. Ahora tengo que el cuadro de áreas parciales y acumulados según la altitud se calcula a partir de un modelo digital de elevación. Por ejemplo, aquí yo solamente tengo información vectorial, pero cuando hacemos análisis hidrológico tenemos que usar tanto información vectorial como información raster, ya que la información raster te proporciona lo que es la información del terreno, o sea, de la altitud. Por ejemplo, aquí tenemos el raster de altitud, que vendría a ser un modelo digital de elevación, el cual contiene la información del terreno, ¿no? Y aquí tenemos que este modelo digital de elevación es del ANADEM. Y por ejemplo, aquí tenemos raster information y aquí tenemos la resolución. Por ejemplo, es un raster de 32 bits. Aquí te sale el tamaño de la celda. Y por ejemplo, aquí te sale estadísticos, spatial reference. Y en spatial reference, este raster está en un sistema de referencia geográfico. Lo cual para mi estudio voy a necesitar un raster proyectado. Pero para eso primero voy a hacer una máscara, ya que este raster es a nivel de toda la zona 18. Como pueden ver, es un raster que pesa casi 2 gigabytes. Para lo cual, para ahorrar procesamiento, primero hago un corte con mi área de estudio. Y a ese corte le voy a llamar dem. Y lo guardo aquí en mi carpeta donde tengo lo que es mi estudio. Por ejemplo, aquí disco local. Me voy a lo que es mi carpeta. Me voy a manejo de cuencas, estudio hidrológico Cañete. Y aquí ponemos lo que es el ANADEM clip.
y le ponemos punto .tif. Por ejemplo, me dice que eso ya existe. Así que le ponemos anadem 30 metros, porque es un dem de 30 metros de resolución. Y ahora aquí le damos a correr. Y ya me realizó el corte. Y por ejemplo, aquí tenemos nuestro corte, nuestro modelo digital de elevación con eh, cortado con los límites de la cuenca del río Cañete. Por ejemplo, aquí podemos ver, ¿no? Eh, que la zona baja de la cuenca tiene menor elevación, mientras que la zona alta tiene mayor elevación y el cauce del río es un poco más curviado. Ahora, para yo hacer mis áreas parciales y acumuladas, voy a clasificar mi DEM. Y por eso me voy acá a Imagery y en Imagery primero voy a seleccionar mi ANADEM y en Imagery voy a hacer Classification Tool y aquí pongo Classify que dice Categorize Pixels into Classes y aquí pongo Support Vector Machine y por ejemplo lo más normal sería eh, Key Nearest Neighbor. No, no, ese no sería la herramienta. Para hacer la clasificación de mi raster, tendría que, por ejemplo, aquí tenemos muchas herramientas, pero creo que lo más normal es usar el Art Toolbox. Y aquí le voy a Reclassify. Reclassify, aquí está. Selecciono mi raster. Ah, no, pero antes de hacer esta operación, tengo que proyectar, ya que mi raster está en coordenadas geográficas. Antes de hacer esto, voy a usar la herramienta Project Raster y coloco mi raster, el output lo guardo en mi carpeta que he estado trabajando. Este equipo, proyecto semestre 2026. Aquí tenemos manejo de cuencas hidrográficas. Es cuenca de estudio Cañete. Informe. Y aquí lo guardo como en Cuenca. Y aquí pongo ANADEM UTM zona 18 sur. Y aquí en Output Coordinate System selecciono Current Layer. Y en Resampling Technique, Nearest Neighbor. Ahora, ahora que ya me generó, ahora que ya me generó mi raster, puedo hacer lo que es la reclasificación. Reclass, Reclassify. Y aquí selecciono mi raster ya proyectado. Y aquí le doy a Classify. Y aquí en Classify me va a dar diferentes valores. Y aquí me va a clasificar en 5 valores. Pero por ejemplo, aquí yo le quiero dar equal interval y define interval. O sea, definir un intervalo. Y yo, para hacer mi cálculo de áreas parciales, mi cuadro de áreas parciales acumulados, voy a determinar que
mis áreas parciales van a tener una diferencia de 100 metros. Por ejemplo, aquí en este estudio tengo que han clasificado en uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En nueve áreas. Ahora estas nueve áreas, aquí le pongo número de define interval eh, equal interval equal interval y aquí ya le voy a poner 9. Y ahí me va a generar mis 9 áreas. Y yo le doy OK y aquí lo exporto. Y aquí selecciono mi carpeta. Mm, y aquí le doy a reclassDem.tif. Le doy a run. Y ya me generó lo que es mi DEM reclasificado en 9 áreas. Porque yo para generar mis áreas parciales he generado 9 áreas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Ahora, una vez que ya tengo mi DEM, este DEM, si yo abro la tabla de atributos, me va a salir esto. Que esto de acá vendría a ser información que no me dice la elevación, ¿no? Sino que lo que me manda la elevación es esto de acá. Así que lo que yo hago es exportar. Antes de eso, tengo que ver aquí otra vez. Ya. Por ejemplo, aquí en simbología, yo lo puedo expresar como curvas de nivel. Reclass, por ejemplo, aquí tengo 9 valores, ¿no? Y aquí está, ¿no? Ah, no, aquí sería equal intervals y poner 9 valores. Y si se dan cuenta, es la misma clasificación. Y por ejemplo, esto de acá esto de acá es la información que yo quiero. Por ejemplo, 649 iría como el punto más bajo. Aquí, pegar. Y luego continúas, ¿no? 1298 sería el punto que continúa. Pegar. Y estos dos de acá son números. Ya, así. El que continúa sería 1948. Pegar.
Y aquí. Y después de hacer esto, voy a calcular mis áreas parciales. Por ejemplo, aquí ya tengo mi DEM y voy a abrir la tabla de atributos y voy a añadir. Y aquí le pongo área y aquí le pongo también área. Y aquí en data type le pongo double y en numeric format que tenga dos decimales, que sea numérico de dos decimales. Y aquí le doy a cerrar, ok, y voy a calcular mi área. Y por ejemplo, eh, no me deja calcular el área porque es un archivo raster. Así que tengo que convertirlo de raster to polygon. Ay, perdón. Por ejemplo, esto lo tengo acá en análisis. Vengo acá a análisis y aquí hay una herramienta que dice raster to polygon. Ahora este reclass lo pongo acá, pongo value y le doy a run. Y ya me generó lo que es mi shapefile, mi polígono de curvas de nivel de las áreas parciales, ¿no? De la cuenca, altitudinalmente. Por ejemplo, aquí le doy a Symbology y que me dé Unique Values según el grid code. Y ya me lo generó. Yo tengo acá Open Attribute Table, que de esta tabla voy a generar mi área. Y aquí le voy a poner área. Y aquí también le voy a poner área.
Aquí le pongo double y aquí le pongo numérico. Le doy a cerrar y le doy a guardar. Y aquí le doy a Calculate Geometry. Y aquí en propiedades le pongo área, unidades, kilómetros cuadrados. Y aquí Current Map. Ok. Y ya está. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tener que agrupar porque hay shapefiles que tienen el mismo grid code. Por ejemplo, este de acá, le doy aquí a editar y hago un merge. Hago merge y lo mismo hago con todos los que tengan el mismo grid code. Esto de acá se puede hacer igualmente con la herramienta Dissolve, sino que considero que es un poco más rápido ya que solamente tengo nueve campos. Y aquí le doy merge. Y aquí todos los que son 4 también le doy merge. Y también los que tienen 5 le doy merge. Aquí todos los que son 6 le doy merge. Todos los que son 7 le doy merge. Todos los que son 8 le doy merge. Y por último todos los que son 9 le doy merge. Ahora que ya he generado voy a calcular las áreas. Voy a poner aquí Calculate Geometry, Square Kilometers y le doy OK. Y por ejemplo aquí ya me calculó las áreas. Y supuestamente, como este está en kilómetros cuadrados, todo tiene que sumar el área total. Calculate Geometry, Save, Square Kilometers. Y ya me lo calculó. Y por ejemplo aquí voy a Explore Statistics. Y en Explore Statistics tengo que la suma de todos los valores es 6049.47, que es justo el valor que tengo acá, 6049.45, más o menos. Así que nuestro cálculo del área está bien. Ahora que ya tengo los grid codes y las áreas, voy a copiar todas estas áreas de acá. Voy a copiar, copy, por ejemplo aquí, selecciono todo y pongo copiar. Y lo pego en mi Excel. Aquí en kilómetros, y por ejemplo me pide esto y el porcentaje, ¿no? Pero el porcentaje se calcula automáticamente con el Excel. Aquí le doy pegar. Y aquí dice áreas parciales. Por debajo, por encima. Ajá, y la cosa es que a partir de esto se calcula mi curva isométrica. Sin embargo, esta curva de acá tiene rangos que no van a abarcar mi cuenca, ¿no? Y por ejemplo aquí dice mínimo 4000, máximo 5000. Y yo le voy a poner mínimo que sea 0. Y le doy a aceptar. Y por ejemplo ahí está, ¿no? Ya tengo mi curva isométrica.
que vendría a ser un parámetro, ¿no? De relieve. Y aquí lo expando. Lo voy a expandir un poco más. O simplemente lo que hago es disminuir el tamaño, ¿no? Texto. Aquí tenemos... mm, 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 mm. Tenemos las etiquetas. Número. Por ejemplo, aquí el texto. Formato. La cosa es que ya está calculado, ¿no? Aquí nomás lo agrandamos un poquito más. Esto de acá también lo expandimos. Y ya está. Tenemos lo que es nuestra curva isométrica, pero por ejemplo nuestra curva isométrica va hasta los 5845. Y por ejemplo nosotros tenemos hasta 5200, así que tenemos que extenderlo más. Por ejemplo el máximo sería 5000, hasta 5900 estaría bien. Y en el área acumulada creo que también tendría que corregir porque aquí falta una parte. Aquí está. Unidades, opciones de eje, eje vertical, eje horizontal. Ya tenemos lo que es la curva isométrica y lo que continúa son algunos parámetros como la altitud media. La altitud media vendría a ser la intersección de las dos curvas isométricas. O sea, nosotros tenemos acá lo que viene a ser, podemos insertar eh,
Por ejemplo, en insertar ponemos aquí forma y ponemos aquí una flecha. Por ejemplo, este de acá es la intersección, que más o menos tiene que ser al 50% de las áreas acumuladas. Esto debería estar aquí. Ese vendría a ser la intersección. Ahora, si nosotros hacemos otra de acá perpendicular, tendría que empalmar acá. Y este valor de acá vendría a ser el área, la altitud media. Y este valor de acá sería más o menos 4150, ¿no? Más o menos guiándonos de la gráfica, la altitud media sería 4150. 4150. Ahora, para el cálculo de la altitud media ponderada, lo que se usa son las áreas parciales. Las áreas parciales y la altitud media. La altitud media que se calcula con la cota mayor más la cota menor entre 2 de cada una de las áreas parciales. Y el producto de estos dos te da una sumatoria del producto de las áreas parciales con la altitud media. Ahora, y ese valor lo usas para hacer el cálculo de la altitud media, que es igual a la sumatoria, que es este valor de acá. Este valor es la sumatoria de las áreas parciales por la altitud media entre el área total, que ya lo hemos calculado, que es el A, que es el área de la cuenca. Ya lo hemos calculado. Y la altitud media sería 3790. Esa es la altitud media ponderada. Y más o menos varía unos 300 metros, ¿no? De la altitud media normal. Luego tenemos la altitud media simple, que vendría a ser la cota mayor, o la altitud más alta de la cuenca, más la altitud más baja de la cuenca. Y aquí tenemos que la altitud más alta de la cuenca es 5845. Y la altitud o cota más baja de la cuenca vendría a ser 649,45. Y por ejemplo acá, sería así, ¿no? Y ya, y tienes que la altura media simple es 3247. Luego tenemos el cálculo del polígono de frecuencias. Aquí tenemos las áreas parciales. Tenemos la cota en metros sobre el nivel del mar y el área parcial en porcentajes, que ya lo hemos calculado más arriba. Y se genera el polígono de frecuencias, donde vemos que la frecuencia más común vendría a ser de las que están en promedio de 5196, que vendría a ser la altitud promedio, donde se encuentra mayor área de la cuenca. Por ejemplo, aquí tenemos el coeficiente de masicidad, que vendría a ser E entre A, que E vendría a ser eh, la elevación promedio, la altitud media simple. No, perdón. Sería la altitud media ponderada. E es la altitud media ponderada. Tenemos que la altitud media ponderada es E, el A, y tenemos el coeficiente, el A es el área, y tenemos el coeficiente orográfico, que vendría a ser E al cuadrado entre A, que E vendría a ser la altitud media ponderada de la cuenca, que es el coeficiente orográfico. Luego también tenemos el índice de Gravelius. El índice de Gravelius se calcula con esta fórmula que dice 0,28 por P sobre raíz de A. Aquí tenemos lo que es P es el perímetro y el A es el área de la cuenca que ya hemos calculado. Y aquí tenemos que el índice de Gravelius, según nuestra teoría, por ejemplo aquí, el índice de Gravelius le sale 1,9. Y a nosotros también nos sale 1,9 según esta hoja de cálculo. Así que está bien. Aquí tenemos, ya hemos calculado el perímetro, hemos calculado el área, ya hemos calculado el índice de Gravelius, ahora nos falta calcular el factor de forma. Y por ejemplo, aquí tenemos en la teoría que el índice de Gravelius, aquí tenemos parámetro de relieve,
Altitud simple. mm, mm, Rectángulo. A ver, creo que lo he colocado. Factor de forma. Ah, aquí está. Creo que este, si no me equivoco. Ah, no, aquí está. El coeficiente de compacidad, o también conocido como índice de Gravelius, es la relación que existe entre el perímetro de la cuenca y la longitud de un círculo, equivalente de área igual a la cuenca. Aquí tenemos factor de forma. eh, es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de la cuenca. Se debe considerar la longitud del curso de agua más largo desde la cabecera de la olla, que es la cuenca, hasta la desembocadura. O sea, aquí tenemos que, para calcular el factor de forma, tenemos que determinar el curso de agua más largo desde la cabecera de la olla hasta la desembocadura. Y eso lo vamos a hacer ahorita con el ArcGIS. Y aquí tenemos otros parámetros, pero ahora vamos a calcular el factor de forma. Y por ejemplo, aquí tenemos que el índice de compacidad, cuando se encuentra entre los rangos de 1 a 1.5, me dice que la cuenca es redonda. Y por otro lado, si en caso contrario sea mayor a 1.5, la cuenca es alargada. O sea, el índice de compacidad nos viene a decir cuál es la forma de la cuenca, si es más achatada o es más alargada. Ese es un parámetro morfométrico. Y por ejemplo, aquí tenemos que nuestra cuenca es alargada, ¿no? Ahora que ya hemos calculado esos parámetros, ahora vamos a calcular la longitud más larga de la cuenca. Para ello tenemos nuestro shapefile del cauce del río principal. Y lo que vamos a hacer es seleccionar lo que según mi criterio es el cauce más largo. Para ello vamos a desactivar la cuenca un rato y vamos a seleccionar, ¿no? Yo digo que presionamos control y vamos seleccionando, ¿no? O shift, perdón. Shift y vamos seleccionando el cauce más largo. Y este vendría a ser el cauce más largo. Y yo voy a mi tabla de atributos. Y por ejemplo, aquí ya me seleccionó, ¿no? Y por ejemplo, aquí ya tiene calculado la longitud. Y por ejemplo, aquí yo voy a Explore Statistics y me calcula las estadísticas para los elementos que yo he seleccionado. Y por ejemplo, la suma sería 229 kilómetros. O sea, yo tengo que mi cauce más largo de mi cuenca del río Cañete es 229 kilómetros. Y eso lo voy a utilizar para calcular el factor de forma. Por ejemplo, aquí la longitud del cauce principal es 22.50, pero es para una cuenca pequeña, ¿no? Así que yo le voy a pegar acá, le pongo 229 y ya tengo el área de la cuenca. Así que mi factor de forma me sale 0.12. Y en el estudio hidrológico que ya tenemos, el factor de forma me sale 0.1, el cual no ha variado mucho, solamente por 0.02 dos unidades. Ahora tenemos el ancho del promedio, la cota máxima de la cuenca, 5.800. Eso lo podemos ver en el modelo digital de elevación. La cota mínima 0. La pendiente del cauce, eso se calcula con la cota mayor, la cota menor y la distancia. Y el tiempo de concentración, que también es un parámetro muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente nos va a servir para hacer el cálculo de la pendiente, eh, sí, el índice de pendiente. El índice de pendiente, pero no es lo mismo que la pendiente del río. Aquí tenemos otros parámetros y como nos habías dicho ahí, el tiempo de concentración. El tiempo de concentración es el tiempo en el cual
la lluvia demora en pasar desde el inicio, o sea, desde el punto en que cayó a la superficie de la cuenca hasta su punto de drenaje. Y por ejemplo, para cuencas grandes, aquí tenemos que desde que el agua llega a la superficie de la cuenca hasta llegar al punto de desfogue o el punto de desembocadura, demora 1.28 horas. Y aquí dice, ese es según Kirpich. Pero también existe el método de Yandotti, método de California, según Chereque y según la ecuación de retardo del Soil Conservation Service. Pero el que más se va a usar es la fórmula de Kirpich. Y también va a depender del tipo de cuenca en el cual estemos trabajando. Para cuencas grandes, como lo viene a ser la cuenca del río Pisco, la cuenca del río Cañete, la fórmula de Kirpich es la más adecuada. Y aquí tenemos la fórmula donde TC es el tiempo de concentración. Aquí más o menos, aquí en la teoría tenemos que el TC es el tiempo L es la longitud del cauce y S es la pendiente en metros por metro. Y por ejemplo aquí, la pendiente en metros por metro sería esto de acá. Esto de acá sería la pendiente, en porcentaje, claro. Y por ejemplo aquí me dice H396. H396. H3. Por ejemplo, aquí he calculado lo que es la pendiente media de la cuenca, ¿no? Y por ejemplo aquí dice rango de pendiente, inferior, superior, promedio. Número de ocurrencia, promedio por ocurrencia, rango de pendiente de 0 a 3, de 3 a 7, 3, 8, 7, 3, 8, 7. Aquí se calcula el promedio. El número de ocurrencias es P385. Por ejemplo, este de acá este de acá lo he sacado del ArcGIS, del ArcMap. O sea, tú tienes que calcular primero tu shape dependiente. Y según los rangos que tienes, por ejemplo, eso lo vamos a hacer acá. Para calcular la pendiente de la cuenca, que es uno de los parámetros muy importantes, nosotros tenemos nuestro raster. Tenemos el raster que lo hemos clasificado. Y ahora, este raster, yo puedo hacer la operación slope. Por ejemplo, aquí en Imagery, si selecciono acá, raster layer, mm, en análisis, puede que esté. Aquí está, slope. Y meto mi DEM. Y mi resultado me va a dar en grados. En grados y le doy OK y le doy Run. Ahora que ya calculé el raster de mi cuenca de pendiente, lo que hago es clasificarlo. Por ello voy a tomar en consideración esta clasificación, que son 8 valores de pendiente clasificados de 4 en 4, ¿no? O sea, el intervalo vendría a ser, no 4 en 4, sino diferente, ¿no? Y ahora voy a hacer la clasificación y voy aquí a mi slope, reclass, reclassify. Y aquí selecciono mi slope anadem y aquí, por ejemplo, no me lo reconoce, ¿no? Así que lo voy a guardar, ya que yo creo que no lo he guardado. Aquí le doy data, export raster
Y aquí lo exporto en mi carpeta de modelización, no. Lo voy a exportar en mi carpeta que estoy usando del estudio hidrológico de Cañete. Aquí octavo ciclo, semestre 2026, manejo de cuencas hidrográficas, estudio Cañete. Y aquí le pongo informes y reportes, cuenca. Y aquí le guardo como slope anadem 18S export. Ah, perdón, me faltó poner punto .tif. Punto .tif. Ahora sí. Ya, ahora que ya tengo mi raster de slope, puedo hacer mi cálculo, mi reclasificación. Y aquí, reclassify, qué raro, no me deja reclasificar. A ver, aquí, primero en Symbology. Vamos a ir aquí a Symbology y Classify. Y aquí le voy a dar a 10, sería Natural Breaks. En Natural Breaks, aquí le doy el número que tendría que ser 8. Aquí le pongo 3. Bueno, claro, ese es en label, ¿no? Y le pongo, aquí le tengo que poner 3. Aquí le tengo que poner 7. 3, 7, 12, 20, 35, 12, 20, 35. También tengo 50, 75 y 100. 50. Son ya, 50, 75 y 100 que sería el último. Y ya, ahora que ya la clasifiqué, creo que puedo usar la herramienta. Y ya, y ahí ya está clasificado. Sí, y aquí le doy Run. Ahora que ya tengo mi raster de pendientes, lo voy a cortar. Clip o extract by mask. Extract by, a ver, extract by mask. Reclass slope, por ejemplo, este de acá, claro, reclass slope, class, y aquí input le voy a poner mi cuenca Cañete, y por ejemplo lo tengo que guardar del mismo lugar. Este equipo, disco local de Cuenca, proyecto Ocros, manejo de cuencas hidrográficas, estudio hidrológico, Cuenca Cañete. Y le doy OK.
Y aquí ya tengo mi raster de pendientes y lo único que hago es convertirlo a shapefile. Aquí me voy a análisis y aquí está raster to polygon. Y aquí le doy a pendientes. Aquí le doy no, pendientes. Y le doy OK. Y ya está. Ese es mi raster de pendientes. Por ejemplo, aquí le doy Symbology. Aquí Unique Values. Grid Code. Y selecciono todos, ¿no? Selecciono este hasta acá. Selecciono este hasta acá. Le doy a Edit Description Format Symbol. Y aquí a todos le voy a poner Outline Color, No Color. Y ya, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? Mi cuenca y mis pendientes. Y aquí, por ejemplo, hablo la tabla de atributos. Y lo que a mí me interesa son las veces que se ha repetido, ¿no? O sea, aquí tenemos lo que son los valores y el recuento, count. Y por ejemplo, esto de acá no lo tengo aquí. Pero si yo me voy aquí a Grid Code y a Explore Statistics, por ejemplo, aquí en count, aquí tengo un valor que se llama count. Count son 329. Ese vendría a ser el área, creo. El 100% del área. Zoom, outliers. Por ejemplo, aquí me voy y doy Visualize Statistics. Y por ejemplo, aquí tengo el recuento, ¿no? De cada uno. Por ejemplo, este de acá es Grid Code 1. Es Grid Code. Aquí tengo el recuento. Ya, una vez que ya tenemos los valores del recuento, nos vamos a la tabla. Voy a eliminar este de acá, ya que solamente he considerado 7 intervalos. Voy a poner aquí borrar contenido. Y aquí ya me calculó el promedio por la ocurrencia. El promedio por la ocurrencia. Porque según mi ARGIS, el raster reclass, según mi ARGIS lo he clasificado así, ¿no? 3, 3, 7 y de esa manera. O sea, ese sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 75. Ujú. Ahora que ya tengo esto,
Tengo el promedio, me calculó la pendiente. La pendiente de la cuenca en GIS que sería un 28.54%. 28, y eso de ahí nos va a servir para calcular el tiempo de concentración, ya que el tiempo de concentración es L, que vendría a ser la longitud del cauce, y H vendría a ser la pendiente de la cuenca. Y aquí está, ¿no? Pendiente, aquí tenemos la concentración que es L, la longitud y la pendiente en metros por metros. Y ya tenemos la pendiente, ya tenemos el tiempo de concentración en horas. Y por ejemplo, aquí me sale que la pendiente es el H elevado a la 0.385, lo cual está mal, ya que sería 0.0285, que sería la pendiente en metros por metros. Ese tengo que ponerlo acá, ¿no? Este de acá lo voy a copiar, este resultado lo copio, me sale 28, pendiente de la cuenca en GIS, y lo pego. Este resultado pendiente de la cuenca en GIS, copiar, y lo pego acá. Y ahora que ya tengo mi pendiente, me ha calculado el tiempo de concentración. Aquí sería 0.22 o 228. No, 0.285. 0.285. 0.2, aquí. 0. Ay, no, no es. Aquí es 0.285. Y la longitud del río es de la pendiente del río. La longitud del río ya es 229 y ahí está, ¿no? Y la fórmula de Kirchhoff considera eh, O222. O222. Y ese sería O222, ¿no? Longitud más larga del cauce, ese es en metros, ¿no? Y por ejemplo, a mí me salió 229 kilómetros. O sea, yo tengo más aquí. 229,020, 20157. 20157. Dos, dos, ya, aquí tengo sí, pues ese sería en metros. Y en kilómetros sería así. Sí, pues está bien. 229 kilómetros. Y ya me calculó lo que es el índice, el coeficiente. Me ha calculado el tiempo de concentración de la cuenca, que sería 65 minutos. Tengo 65 minutos. O223. Eso también tenía que corregir. O223. Ahí esa sería la elevación mayor y la elevación menor. Sí, eso sí está bien.
La elevación menor está bien, desnivel sería 5100, sí, está bien. Y más o menos esos serían los parámetros que se encuentran en este estudio hidrológico que tenemos acá. Y hemos calculado lo que es el perímetro, la longitud del río, el índice de Gravelis, el factor de forma, el promedio ancho solamente se mide, la cota máxima, la pendiente del cauce que nos salió, bueno, la pendiente del cauce, una cosa es la pendiente de la cuenca y otra cosa es la pendiente del cauce, ¿no? Y el tiempo de concentración. Y por ejemplo, el tiempo de concentración, para hacer el cálculo del tiempo de concentración utilizamos L, que es la longitud del cauce, y S no es la pendiente del cauce, sino la pendiente de la cuenca. Pero L sí es la longitud del cauce. Y así tenemos lo que son los parámetros. También tenemos densidad de drenaje, tenemos el drenaje, rectángulo equivalente y parámetros torrenciales. Y más o menos el video de hoy era enfocado a determinar estos parámetros, que son los parámetros básicos. Y todo esto realizado en ArcGIS Pro. Espero que les haya gustado y eso sería todo. Muchas gracias.